Este texto que has podido leer corresponde al caso de Marianne, una niña de 16 años de Mali que sufrió la mutilación cuando tenía 10 años. La mutilación genital femenina, o MGF, está basada en tradiciones profundas o en creencias religiosas o culturales. Las culturas en las que se practican suelen decir que lo hacen para prevenir muertes prenatales, para que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio, para evitar las conductas inmorales o porque se supone que es una imposición de su religión. Pero la realidad es que el único fin que tienen este tipo de prácticas es el control absoluto de la sexualidad de las mujeres, ya sean jóvenes o adultas. Existen 3 tipos de mutilación. Una de ellas es la clitoridectomía, que consiste en la sección parcial o total del clítoris de la mujer. La excisión consiste en una extirpación total o parcial del clítoris y además de los labios menores, con o sin excisión, sin extirpación de los labios mayores, es decir, de los labios vulvares, que son los que rodean la vagina. Y el tercer tipo, sin duda el más duro y peligroso, es la infibulación. Consiste en una extirpación de los órganos genitales femeninos externos, es decir, eliminar el clítoris y con los labios mayores y menores cortarlos y coserlos al fin de crear un orificio que se aseguran poniendo un trozo de caña para que la mujer pueda orinar y tener el sangrado menstrual. Waris Didi, la exmodelo de Somalia que triunfó en todo el mundo, protagonista de la película Flor del Desierto, que te recomiendo que veas, sufrió esta práctica, la infibulación, a la edad de 5 años. En la película se relata su vida, cómo la vendieron para casarla con un hombre muchísimo mayor que ella, cuya única pretensión era utilizarla. Cómo trataron de violarla aquellas personas a las que pidió ayuda en su huida hacia la casa de unos familiares. Y cómo llegó a Europa, a Londres, donde volvieron a aprovecharse de ella. En una sociedad en la que a la gente no le importa nada el sufrimiento ajeno. Desde el año 1997, Waris Didi, la Flor del Desierto, es embajadora por la ONU para la erradicación de este tipo de agresiones hacia las mujeres, sobre todo a las niñas. Esta práctica, ya sea la clitoridectomía, la excisión o la infibulación, se realizan desde los 0 a los 20 años, es decir, desde el momento del nacimiento hasta que tienen 20 años, aunque la edad donde más casos se dan es entre los 12 y los 14 años. En la película que te comentaba, Flor del Desierto, se ve cómo se lo realizaron con 5 años, llevándola a un sitio apartado, sin anestesia, sin instrumental esterilizado, sin ningún tipo de salubridad y por la fuerza. En el mundo, 130 millones de niñas y mujeres padecen las consecuencias de esta práctica. 130 millones de niñas y mujeres. Las consecuencias inmediatas, hemorragias, infecciones o tétanos. Las consecuencias permanentes, dificultades para orinar, infecciones crónicas, infertilidad, fuertes dolores en las relaciones sexuales, durante el embarazo y durante el parto. Además del trauma psicológico que quedan estas niñas y mujeres. Y no solo las consecuencias se quedan ahí, sino que en la noche de boda, el marido, antes de mantener relaciones sexuales con su mujer, que suele ser muchísimo menor que él, coge una cuchilla o una navaja y la cortan antes de penetrarla, sin anestesia, sin analgésicos, sin medidas de seguridad, sin nada. Por no hablar de la peor de todas, la muerte. En la página web de Save the Children, la organización, se cuenta el caso de otra chica, Elizabeth, que por suerte no fue mutilada. Cuando su abuela la llevaba a ser mutilada, se cruzó con su tía, que trabajaba en una organización, y consiguió convencerla de que la niña tenía anemia y si le practicaban la mutilación, moriría. Consiguió salvarla en ese momento, pero luego quedaba el trabajo más difícil, que era convencer al resto de su poblado de que esa práctica no tenía ningún sentido y que era algo inadmisible. Existen muchos documentales sobre esta práctica y en muchos se cuentan cómo muchas mujeres mueren en la adolescencia o en la edad adulta víctimas de infecciones provocadas por menstruaciones que no pueden salir adecuadamente o en el momento del parto. Hay muchas complicaciones derivadas de esa mutilación. Este problema es más serio de lo que te crees y ya no es una cuestión de derechos, esto es una forma de terrorismo machista. Esto se realiza en África, en más de 28 países.
en Mali, en Sudán, en Somalia, en Ghana, en la República Democrática del Congo, en Egipto, en Etiopía, en Burkina Faso, en Costa de Marfil, así hasta más de 28 países. Pero no solo ocurre allí, sino que también ocurre en Europa, en Estados Unidos o en Oriente Medio, por personas inmigrantes de estos países de África. Esto no es un problema cultural, esto es un problema de terrorismo machista. Y si tocan a una niña, tocan a todas y a todos. Y quiero que sepas que cada día en el mundo le practican la mutilación genital femenina a más de 6.000 niñas. Cada día a más de 6.000 niñas. Así es que, aunque exista un día internacional contra la mutilación genital femenina, recuerda que es tu compromiso, es tu obligación como persona luchar cada día por los derechos de las mujeres. Cualquier conquista, en el ámbito que sea, puede salvar la vida de muchas niñas y mujeres en el mundo.